Buenos días, Orlando. Mochila al hombro. Este será nuestro punto de encuentro con jardines de la emisora de Radio Guamá. Así es, mis amigos, usted acompáñenos en esta aventura radial que también pretendemos llevarla hasta las redes sociales. Y buenos días, ya comenzamos. Como parte de la programación de verano, iniciamos hoy un nuevo programa, Mochila al hombro. Cada emisión tendrá como objetivo destacar acciones de cuidado y protección del medio ambiente. Por ello visitaremos varios sitios de la geografía pinareña. Así que en esta aventura radial, acompáñenos. Desde los jardines de la emisora Radio Guamá en Pinar del Río, Cuba, partimos hoy a nuestra expedición. Antes vamos a explicar a quienes nos escuchan o nos ven a través de las redes sociales por qué Mochila al hombro. El título lo tomamos de uno de los textos del científico, geógrafo, arqueólogo y espeleólogo cubano Antonio Núñez Jiménez. Antonio Núñez Jiménez, uno de los descubridores de nuestra isla, así catalogado dentro de la historia de este país, ha dejado un legado importante para los ambientalistas cubanos. Por eso pretendemos rendirle homenaje aquí con nuestro espacio. Dicho esto, hagamos público nuestro destino de hoy. Nos vamos mochila al hombro hacia el Jardín Botánico de Pinar del Río. ¿Listo todo, Felipe? Listo todo nuestro equipo, integrado por Madeline Rivera Romero, Pedro Alfredo Castillo González, Juan Benítez Polo y Ángel Felipe Machín. ¿Tienes el pomo de agua? Seguro. Bueno, sin más dilación, Felipe, nos vamos mochila al hombro hasta el Jardín Botánico de Pinar del Río. Buenos días. ¿Qué distancia más o menos hay desde aquí al Jardín Botánico? No saben, alrededor de 2 kilómetros, 5 kilómetros, ¿cuánto es? Bueno, el chofer no sabe, pero nosotros vamos a seguir compartiendo esta aventura radial. Así que, Felipe, calculemos los kilómetros a través del hombre. Según revelan investigaciones, ya desde la antigüedad clásica existían jardines para el cultivo de plantas medicinales. Y recordemos, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia, que trascendieron como una de las maravillas del mundo clásico. También hay evidencias de que los monasterios medievales poseían terrenos anexos y estos eran dedicados en su mayoría a ello y al cultivo de especies para la alimentación. Sin embargo, recordemos que los jardines botánicos surgen en el Renacimiento europeo con el patrocinio de las facultades de medicina para fines docentes y experimentales. Tras la llegada de los europeos al Nuevo Mundo, junto a la necesidad utilitaria de los jardines botánicos, estos fueron creciendo a medida que el deseo por describir y clasificar la naturaleza vegetal también aumentó. Durante los siglos XVII y XVIII, las familias reales europeas promovieron la creación de jardines con un valor a la vez decorativo y científico. Ahora mismo todavía podemos ver algunos, por ejemplo, en Versalles, Francia. Hay jardines de estos que tienen un trabajo realmente hermosísimo. De hecho, yo en México pude apreciar en la Dicifo un jardín exclusivo con plantas ornamentales que simbolizaba el nombre de la universidad. Por lo tanto, ya es una práctica común, Felipe. Y es bueno también seguir destacando la historia que allá por el siglo XIX, Cuba funda en La Habana su primer jardín botánico en el área que hoy ocupa el Parque de la Fraternidad y el área sur del Capitolio Nacional, algo que tú y nuestro director conocen bien por estudiar en La Habana. La inauguración de este jardín botánico fue el 30 de mayo de 1817, con el objetivo de estudiar las plantas del trópico, región geográfica en la que está situado el archipiélago cubano. El actual Jardín Botánico cubano abrió sus puertas al público el 4 de enero, reitero, el 4 de enero del año 1989. El país cuenta hoy con una red nacional de jardines botánicos que le posibilita a la población cubana poder acceder a estos importantes servicios medioambientales. A esa red nacional pertenece el Jardín Botánico de Pinar del Río, hacia donde nos dirigimos en estos momentos. Sin lugar a dudas, es una experiencia tremenda esta mochila al hombro. Una vez allí, conoceremos de la historia del Jardín Botánico de Pinar del Río.
invitamos a estar con nosotros. Siga junto a nosotros, Felipe. Interesante la entrada del Jardín Botánico Quercus a la derecha, con los pinos que en este tiempo hay una producción de semillas importante. Algo que me asombra es la hierba. En este tema de la lluvia, constantemente que está lloviendo. Algo que nos distingue a nivel nacional. A mí me gustaría, Felipe, conversar con el director o con algunos de los especialistas de aquí de Jardín, porque tú sabes que Urquiola es una de las personas que más hizo por este sueño que se hiciera realidad. Y hoy uno lo ve y parece una utopía, pero no. Incluso es lamentable que con los proyectos de programas que tenemos para el verano, Urquiola no esté vivo, porque tranquilamente uno de los programas que pudiéramos haber hecho para el verano habría sido entrevistándolo a él. Claro, pero yo pienso que este programa también Mochila al Hombro, además de un homenaje a Núñez Jiménez, es también Urquiola. Con el primer programa del verano dedicado a los jardines botánicos y especiales de Pinedo. Ahora sí, llegando aquí, ya vemos a Jesús Alfonso Martínez, el director de Jardín Botánico. Buenos días, profe. Es un placer para nosotros poder estar compartiendo con ustedes. A nosotros es un placer tenerlo a ustedes aquí, como parte de todo el proceso de comunicación y información que necesita el mundo. Bueno, usted sabe que este programa se llama Mochila al Hombro y más bien es parafraseando el libro de Antonio Núñez Jiménez. Entonces decidimos rendir homenaje también al profesor Urquiola, que gracias a él en gran parte esto es hoy una realidad. Esto fue fundado por el doctor Urquiola, que fue el padre de la construcción del Jardín Botánico, y bueno, vamos a conversar un rato sobre eso. Está bien, entonces les propongo, Felo, caminar un tramo de acá de Jardín y que el profesor nos enseñe las principales peculiaridades de Jardín, ¿puede ser? Sí, tocando, ¿sí? Sobre todo porque en lo que hemos visto ya, en realidad llama muchísimo la atención a la vista, se ve que hay un trabajo sistemático, se ve que hay un empeño. Eso está en la música. El 6 de diciembre de 1999 se crea oficialmente el Jardín Botánico, aunque en un año anterior el doctor Urquiola y el doctor Díaz Duque y la máster en ciencia Elizabeth Alfonso estaban trabajando en todo el proceso de legalización de todo lo que tenía que ver con la concesión del Jardín Botánico. Este era el área del autoconsumo del gobierno provincial. En su momento, que era presidente Vidal, dio esta área para iniciar los procesos de Jardín Botánico. En diciembre del año 99 comienza a gestarse el Jardín Botánico. Ya 20 años ya. Las ideas conceptuales están concebidas como un área de uso público, de servicio. Diseñan las ideas conceptuales del Jardín Botánico. Y desde ahí comienza todo un proceso de trabajo con el inicio de la formación del Jardín Botánico. En ese instante, por el año 2000-2001, se incorpora a este proceso la cooperación alemana. Es decir, a la colaboración desde el Jardín Botánico. Con brigadas, con trabajos, con donaciones. Entonces comienza el trabajo del Jardín Botánico de esa época. Y ya 20 años después, el doctor Urquiola, ustedes saben, fallece hace 10 años de su fallecimiento, pero todo lo que podamos hacer en la provincia en función de garantizar la presencia del Jardín Botánico en toda la actividad recreativa, cultural, de uso sano del tiempo libre, juega un papel importante para nosotros. De las principales líneas de investigación, ¿nos pudiera denunciar brevemente? Claro. El Jardín Botánico, como todo jardín botánico del mundo, por supuesto Cuba tiene sus particularidades, tiene elementos importantes. Una línea de trabajo que tiene que ver con la investigación científica, fundamentalmente dedicada a la actividad botánica. Una segunda línea de trabajo que tiene que ver, dentro de sus funciones generales, con los servicios científicos que da el Jardín Botánico. ¿Cuáles son estos servicios, profe? Bueno, el Jardín Botánico ha trabajado durante esta etapa en temas relacionados con los servicios de jardinería exterior e interior a empresas, con los servicios que tienen que ver con consultorías ambientales, con los servicios que tienen que ver con consultoría para proyectos internacionales radicados en Cuba, que tienen que ver, por supuesto, con la clasificación, los estudios taxonómicos, etc. Me imagino que hay muchas alianzas entonces. Sí, nosotros tenemos algunas alianzas, tanto externas, con la Universidad de Ewell en Berlín, con el Jardín Botánico de Berlín, estamos trabajando con algunas actividades con el Jardín Botánico de Lancaster, y hay otras que están previendo algunas relaciones, pero todavía están en fase de un poco de trámite de organización de estas actividades. Y tiene que ver, por supuesto, con lo interno. Sí, la red de jardines botánicos de Cuba
Pinar del Río pertenece a esta red de jardines botánicos y por supuesto dentro de esta red las universidades, los centros de investigación del país, etcétera, que mantenemos relaciones de trabajo permanentes con toda esta organización, tanto internamente. El Jardín Botánico de Pinar del Río se pudiera decir que es relativamente joven si lo comparamos con el de La Habana, con De Cienfuegos. con muchos Totalmente. del entorno mundial, pero me gustaría que me diera una idea del posicionamiento que tiene el contexto nacional, cuánto prestigio alcanzado. El Jardín Botánico, como bien usted dice, el Jardín Botánico de Pinar del Río tiene 20 años. Sin embargo, hay jardines botánicos como Cienfuegos, que ustedes comentaban, como el de La Habana, con mucho más años. Sin embargo, la primera parte del Jardín Botánico de Pinar del Río estuvo dedicada fundamentalmente, y así lo consiguió el doctor Urquiola, en crear el patrimonio vegetal para el jardín, distribuido en diferentes zonas fitogeográficas, y que viene a partir de, con mucho esfuerzo, sin duda, con mucho esfuerzo, traer plantas de cajal, cabello, arena blanca, y tratarla de que se adapten a las condiciones de aquí, que nada tiene que ver con ese clima, con ese suelo, con esas particularidades, que se hace más complicado. Y el doctor Urquiola siempre lo pensó en que la primera etapa del jardín botánico estuviera dedicado al patrimonio vegetal. Hay muchos jardines botánicos de Cuba que han hecho lo contrario, es decir, han dedicado al tema de la infraestructura para después crear el patrimonio. Yo creo que el valor que tiene Pinar del Río en esto es que tiene el patrimonio vegetal. Ahora estamos iniciando un proceso que después comentaremos, si es de interés, del proceso inversionista que se están llevando a cabo y que se iniciaron el año pasado. Profe, a mí me causa mucho la impresión porque usted hablaba de cómo contextualizar la fitogeografía de Cuba, dividida en 3 sectores fundamentalmente, en un área específica. Y esto es complejo, porque por ejemplo, el oyente y el televidente que nos ve ahora mismo se pregunta cómo es posible que las pluvisilvas de Santiago de Cuba las puedan insertar aquí, o las arenas blancas de Sabana La Mar insertarlas aquí cuando las condiciones geográficas y climáticas son totalmente distintas en esta situación. ¿Cómo es posible hacer esto? Los jardines botánicos sin duda tienen una misión y una responsabilidad altísima. Sin duda, el Jardín Botánico de Pinar del Río Urquiola en primer lugar lo concibió para que estuviera representada la flora local, principalmente los ecosistemas de la provincia, independientemente que ustedes podrán ver más adelante otras especies. Pero sin duda, traerlas a las condiciones aquí se hace bien complicado. Un nivel de infraestructura que hace falta porque hay que estudiar desde la posibilidad de traer el sustrato, de adaptarla a las condiciones en vivero y posteriormente llevarlas a la plantación, con un rigor de mantenimiento, sobre todo, que es lo que podemos controlar, el sustrato y la humedad. Como está claro, la temperatura no podemos controlarla, entonces hay que tratar de manejar estas cosas, sobre todo el sustrato y la humedad. Está claro que puede suceder, y es alguna de las cosas que en futuro queremos trabajar, cómo se han ido adaptando especies de arena blanca o especies de pizarra a áreas que no tienen nada que ver. Por supuesto, hay que evaluar cómo funciona, si fenológicamente funciona de la misma forma. Si el fruto es en julio en un área y aquí a lo mejor en septiembre o es antes. Si hay que ver cómo cambia genéticamente todo el proceso de fisiología y anatomía de la planta, en función de las particularidades donde está. Pero lo principal hoy es que tenemos el área para poderla ver, para poder conocer las especies y pensar, por supuesto, en que esto puede ser un banco de germoplasma de alto valor para el país. ¿Cómo ha sido estas especies que han trasladado en lugares así? Bueno, afortunadamente en unas especies, en determinadas especies han sido muy factibles, es decir, se adaptan muy bien los pinares, se adapta muy bien la zona de Guanacaví. Sin embargo, se hacen mucho más complicados los temas de arena blanca. Son especies porque son arenas cuarcíticas, que por mucho que querramos traerla aquí, se hace bien complicado. Es un sustrato completamente diferente. Y que hay que mantener, para lograrlo, hay que mantener un ritmo sistemático de extracción de ese tipo de arena y mantener el sustrato lo más posible aquí, que en las condiciones, por supuesto, de nosotros se hace bien difícil en tiempos como estos tratar. Pero hoy podemos decir que en las arenas blancas estamos hablando de un 40 o un 50% de las especies se mantiene. Es alto. Y en el resto estamos hablando de más del 80%. Hay que incluir también que eso se hace con un seguimiento de protección de la zona extremadamente alto. Las personas que trabajan aquí, los agentes de seguridad de protección, junto con el MININ, con la PNR, para muchas de las indisciplinas sociales para que no haya que funcionan. la antropización de las personas que a veces pasan con determinadas cosas, entonces para ellos es una mata más y no significa el valor que tiene. Por eso trabajamos los temas de educación ambiental desde el punto de vista científico y metodológico y educativo. Bueno, yo le propongo, Felipe, a ti, a los amigos oyentes y a los que nos siguen a través de las redes sociales, seguir de recorrido con el profesor Jesús por estas áreas. Ya nos adelantaba
que vamos a tener 2 invitados de lujo, jóvenes, por cierto, dice el profesor, y esto nos alegra mucho porque era el objetivo fundacional de Urquiola, que se imbricaran varias generaciones y poder darle un curso a este jardín que, como bien decía Felipe, joven con 20 años, pero que le queda un futuro amplio todavía por recorrer. ¿Seguimos entonces? Seguimos. Profe, entonces vamos ahora al área de conservación. Vamos a ver algunas de las áreas de conservación. Vamos en un primer momento, vamos a ver el bosque arcaico con el área, un sendero sistemático que tenemos aquí con vista al uso de personas y esto, un sendero que hay siempre guiado. Y después vamos a llegarnos al bosque martiano, al área de monocotiledonia, que también veremos algunas cuestiones. Profe, ¿por qué bosque arcaico? Porque aquí aparecen las primeras especies, aquí están representadas las primeras especies que salieron del planeta. Los helechos, la metrosita, etcétera, que van a verla ahí. ¿Cuántas especies tiene hoy como patrimonio el Jardín Botánico de Pinar del Río? Bueno, esto es un tema que debemos actualizar en los próximos meses, quizás para el próximo año estamos montando algunos proyectos nuevos, pero debe estar incluido alrededor de las 1000 especies. De ellas, alrededor del 10% más o menos son especies endémicas. Y de estas, habíamos comentado ahorita que tenían casi el 36% tienen algún peligro de amenaza. El Jardín Botánico cuenta también con uno de los bancos de germoplasmas más grandes de frutales de los Jardines Botánicos de Cuba, con la cuarta excelencia dada por el Grupo Nacional de Agricultura Urbana, y que es un banco importante de germoplasma para, ahora que estamos hablando de agricultura familiar, y que puede ser un importante momento para... Es decir, que la comercialización de semillas, ustedes también pueden involucrarse en eso. Semillas, y no solo semillas, sino posturas, utilizando los viveros nuestros. Ya, a partir de esqueje también, ¿no? Sí. Ya. Ahí vemos a Enriquito. Enriquito, especialista del Centro de Investigación y Servicios Ambientales, máster en ciencia, y que ha trabajado, por supuesto, de doctor Urquiola, todo el tema de la conservación y el barrio, etcétera, aquí en el Jardín Botánico. Yo le agradezco, voy a conversar un rato con Enriquito que también nos ayude ahí. Dentro de unos mismos momentos estamos con ustedes. Seguro. Así que bueno, gracias profe. Enriquito, buenos días. Enriquito, básicamente el profesor Jesús nos explicaba que aquí en el bosque arcaico es uno de los senderos que tienen previsto ustedes. ¿Con qué capacidad, con qué cantidad de germoplasma contamos aquí en esta área específica? Bueno, a ver, sí, así mismo es como estás diciendo. Una de las áreas más completas del jardín es el sendero sistemático, que se hizo con la idea de atraer un público distinto, un público más aficionado a la botánica, o incluso puede ser usado como herramienta para la universidad, de la carrera de biología, etc. Aunque el banco de germoplasma no es lo más importante de esta área, como pudiera ser, por ejemplo, el bosque frutales, por ejemplo, la parte frutales, que es una de las más completas también, sí atesora una cantidad de especies significativa. Estamos hablando de más de 200 especies, en un orden que va siguiendo la evolución de las plantas. O sea, a medida que vas caminando, vas viendo de plantas menos evolucionadas a plantas más evolucionadas. Desde plantas muy primitivas, incluso la palma corcho, que tiene incluso un ejemplar que fue rescatado de un lugar donde se iba a perder esa especie, y se rescató en su momento, en un ejemplar bastante grande. ¿Dónde? ¿En Viñales? En este no fue en Viñales, pero sí en la cordillera de los Sultanes. El profesor Jaula ha trabajado mucho con este tema de la Ha palma. trabajado mucho, Jaula es muy conocido. Hasta las plantas con flores, el sendero es bastante largo, bastante completo. Ya digo, es una de las áreas más atractivas desde todo punto de vista, porque hay muchas personas que no son profesionales de la materia, pero que les gusta el sentido que tiene el sendero, y además de eso, ya como está muy completo, a la vista es muy bonito. Muy ¿Qué capacidad de carga tiene este sendero? ¿Cuántas personas básicamente pueden hacerlo? Aquí 20 personas en cada visita, ¿no? O sea, podríamos decir que, a pesar de que no tenemos la experiencia de tener mucha visitación, porque hemos hecho algunas pruebas, visitas coordinadas, generalmente hemos tratado de que sea en cada vez que pasa ese número de personas, porque como es un poco angosto, la explicación a veces resulta más difícil cuando son más personas, ya no te oyen lo que estás diciendo. Enriquito, a mí siempre me ha causado una duda el tema de la conservación de especies, porque bueno, ya usted explicaba que a partir de la evolución de las propias especies es que está diseñado este propio sendero. ¿Cómo en términos de conservación han podido lograr recuperar especies que nos adaptan al clima, al suelo, en el caso de la parte de África? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo lograr una conservación
in situ en este lugar. ¿Cómo hacerlo? Sí, a ver, precisamente hay personas que se especializan únicamente en ese tipo de temas, ¿no? O sea, el trabajo con los viveros es un trabajo que a veces parece muy sencillo, sin embargo no lo es. O sea, tienes que manipular muchas mezclas y distintos tipos de sustrato y demás para llegar a tener una que es la idónea para conservar una especie. Lo que se ha hecho en algunos jardines, no solo en este, sino en otros, es motear sustrato de su lugar de origen para que sea ya más seguro, ¿no? Pero bueno, nosotros sí hemos logrado mezclas de sustrato en el jardín para lograr que sobrevivan en semillas de especies incluso con un grado de amenaza muy alto y bueno, que se mantengan, se establezcan en el jardín como si estuvieran en su hábitat natural. Es un trabajo, ya te digo, incluso profesionales que se han encargado únicamente de ese trabajo, el trabajo con los viveros y que van llevando el control de cuál es la mezcla que ha sido más eficiente porque ha habido un nivel de supervivencia más alto, porque la germinación de las plantas en ese sustrato ha sido mejor, etc. Pero ya te digo, incluso hay plantas que son muy adaptadas al sustrato donde viven. Es muy difícil mantenerlas en el jardín, muy difícil, porque empieza a llover, empieza a caer hojarasca, empieza a manipularse, el pH empieza a cambiar y demás. Y por ejemplo las plantas de arenas de cuarzo, para nosotros ha sido nos decía el profesor Jesús que sobre todo las de Sabana La Mar, la arena blanca, es muy complejo porque teniendo en cuenta las características del sustrato del suelo, las condiciones edáficas del clima, que aunque uno no lo crea, también afectan mucho, cambian el pH, cambian incluso la germinación de la semilla y esto al traste con la supervivencia. Las que son perennes, algunas de las que son perennes de arenas blancas sí las hemos logrado que se establezcan en el jardín, pero las que son anuales o bianuales, eso sí ha sido muy difícil, a pesar de que hemos hecho nuestros experimentos y en un momento determinado sí logramos tener sustrato de arenas blancas, lo cargamos, lo trajimos para el jardín y estuvimos mostrando algunas especies carnívoras, etc. Y bueno, pensamos que se iban todos los años iban a mantener su ciclo normal hasta un momento que llegaron a desaparecer, pero siempre estuvimos claros de que era un problema de eso, que el pH variaba, ya dejaba de ser tan ácido como ellas están acostumbradas o determinadas razones en el sustrato habían cambiado y ya no salían más. Bueno, te propongo comenzar parte de este sendero aquí, vamos a seguir este sendero. A mí me causa impresión el tema del río, no los afecta cuando los aluviones y eso, cada vez que están... No, en el caso del río, las crecientes nunca han sido como para afectar las condiciones. A pesar de que en algún momento determinado sí pueden haber dañado alguna parte de la vegetación externa, ¿no?, de la colección. No la propia de la colección, pero sí a la vegetación que acompaña a la colección. Y aquí empiezan ya parte de los... Esta es la celaginela azul. La celaginela, los helechos. Hay helechos también aquí. Exactamente. Los helechos, las celaginelas son como mucha gente sabe, son plantas muy primitivas, plantas que no tienen flores, que usan otros métodos para la reproducción. Y bueno, empieza el sendero precisamente con este tipo de plantas, ¿no? El hecho, incluso algunos helechos que son muy raros, como la munda real. Y bueno, una serie de helechos más. Que aquí teníamos, igual como te decía, teníamos isoetes cubana, por ejemplo, una especie que es amenazada de arenas blancas. En un momento estuvo, ya después no la logramos establecer. Enriquito, ¿cuántas especies aproximadamente que aparecen en el libro rojo de las amenazadas tienen hoy ustedes en este sendero específicamente conservado? Bueno, en el sendero del libro rojo deben haber entre 30 y 40 especies por ahí en el sendero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra área que es jardín endémico, que sí tiene por distrito fitogeográfico representados los endémicos más representativos de cada distrito, y ahí sí hay una mayor cantidad de especies del libro rojo. Ahí tendríamos hoy un total de unas 60 especies, que no son las mismas que están aquí, aunque hay algunas que se repiten, pero son pocas. 60 especies de las que están hoy en el libro rojo representadas. ¿Tienen un herbario también ustedes ahí? Bueno, realmente el herbario es uno de los tesoros más grandes que tiene el jardín. El herbario del jardín es uno de los herbarios que está indexado en el índice herbariorum de los que hay en Cuba, no son todos. Además de eso, además de La Habana, es el otro herbario que tiene un voto en el Congreso Mundial de Botánica.
y atesora una colección importante, la colección donde el principal colector fue el doctor Urquiola y además el principal determinador también. Pinar del Río es uno de los puntos de mayor diversidad de Cuba, de todo tipo, de todos los grupos geológicos, pero bueno, sobre todo diversidad vegetal. Y la colección del herbario representa la diversidad vegetal de Pinar del Río, con una cantidad de ecosistemas muy diversos también. O sea, tenemos paisajes de todo tipo, sustratos diferentes, endémicos de diferentes lugares de Pinar del Río, que tiene ese mosaico ecológico tan variado. Y atesora una colección de más de 10.000 dubletes, una colección importante que lo hace ser uno de los herbarios referencia en Cuba. Nosotros hacemos una pausa, recuerde que esto es Mochila al Hombro. Ángel Felipe Machimento, mi colega de aventura, ya tiene preparada con el profesor Jesús otra de las expediciones. Quédese junto a nosotros, seguimos a través de la radio. Mochila al hombro con el profesor Jesús, estamos llegando al bosque martiano. Aquí nos espera un especialista que Sí, el especialista Aliberti tiene que ver con todo el tema de la educación ambiental, trabaja la conservación, trabaja los temas de visitación y ha estado vinculado muy permanentemente a los temas de la actividad en esta área. Estos es otro sendero del Jardín Botánico. mucho gusto. Mucho gusto. Ribecky, ¿no? Sí. Ribecky, nos decía el profesor que aquí reciben niños, reciben ancianos y por supuesto les hablan, les comentan, abundan en relación con por qué bosque martiano, con cuántas especies hay, que esto es muy positivo y tiene muchísima acogida entre las personas que nos visitan. Bueno, nos encontramos en el área destinada al bosque martiano. Como te comentaba el director anteriormente, esta área recoge más de 37 especies comentadas por nuestro apóstol José Martí en el diario de campaña. Es decir, aquí se reviven, es una copia fiel de algunas especies en las que él comentaba desde la travesía, desde Cabo Haitiano hasta Dos Ríos, donde él muere en combate. Esta área es muy acogida por todos los visitantes porque es un sendero donde se reviven la conexión de Martí y la naturaleza, donde los pioneros esencialmente, como uno de los grupos metas donde nosotros trabajamos, hacemos un trabajo educativo ambiental, les comentamos cómo era la visión de Martí sobre la naturaleza, cómo fueron las necesidades que ellos pasaron en todo el campo, en la vida en campaña, cómo ellos empleaban esas plantas como en la hora de las curaciones de los que estaban heridos, a la hora de alimentarse, para la elaboración de bebidas. Y entonces los niños, no solo los niños, también los demás visitantes, hay muchos, la vinculación con las universidades, como por ejemplo la facultad de la Universidad de Pinar del Río, la Facultad de Forestal y Agronomía, cómo ellos se sienten asociados, cómo ellos reviven esa experiencia que tuvo Martí en los campos de nuestra Cuba. Y entonces cuando nosotros les dejamos ver las especies, ellos explican que se sienten más conectados con la vida y obra de nuestro apóstol. Me decía el profesor que aquí hay especies que son pinareñas. Sí. En nuestro jardín también contamos con un área de endémicos, que esta área representa todas las especies que están distribuidas geográficamente en nuestra área de la provincia. Lo que diferencia es que el área que nosotros recreamos es un área abierta. Si te das cuenta, está reflejada por ríos, es una cuenca hidrográfica que revive como tal los campos cubanos. No es una plantación como otros bosques de otras áreas que se siembran, se plantan en ese lugar sin una vegetación asociada, ¿no? Esto es un área abierta, pero en esa área se incluyen esas especies y entonces es como que revivir ese campo natural es lo que diferencia esta área de bosque martiano de otras áreas. También, como es un área abierta, tienes que estar pendiente de las hierbas cuando crecen, tienes que darle un mantenimiento y una protección que por supuesto implica
En este sentido contamos con trabajadores muy dedicados que están enfocados principalmente en la limpieza, en la chapea, mantenimiento y cuidado de las áreas. Se trabaja diariamente, todo de lunes a viernes. Todos los obreros saben, tienen bien delimitadas las especies que tienen que proteger, que son las que mejores cuidados se les debe realizar. Y entonces de ahí se parte un trabajo diario, como te decía, un trabajo cotidiano que resalta los valores del área. Bueno, mochila al hombro, esto fue un recorrido que hicimos por el Bosque Martiano en el Jardín Botánico de Pinar del Río. Agradecemos al especialista que nos ha acompañado porque a partir de sus experiencias nos ha invitado, nos ha convencido de la belleza de este entorno. Gracias. Muchas gracias. Hagamos una pausa para revisar nuestro glosario de términos ambientales. Mochila al hombro te decimos que medio ambiente es el sistema de factores abióticos, bióticos y socioeconómicos con los que interactúa el hombre en un proceso de adaptación, transformación y utilización del mismo para satisfacer sus necesidades en el proceso histórico-social. Seguro te preguntarás qué cosa es política ambiental y es la estrategia trazada por una entidad científica, gubernamental o de otro tipo para regular las intervenciones en el medio ambiente. Se entiende por programa ambiental la planificación de las actividades y de los objetivos específicos de una entidad para asegurar la protección del medio ambiente, que comprende las medidas adoptadas o previstas para alcanzar dichos objetivos y, en caso necesario, los plazos fijados para la aplicación de tales medidas. Protección ambiental, ¿qué cosa es? Es cualquier acción orientada a mantener o restablecer la calidad del medio ambiente. Gestión ambiental es el conjunto de acciones dirigidas a la administración, uso y manejo de los recursos y a la conservación, preservación, mejoramiento y monitoreo del medio ambiente sobre la base de una coordinada información y con la participación ciudadana. Y la educación ambiental es el proceso de educación que se expresa y planifica a través de la introducción de las dimensiones ambientales con una orientación sostenible por vías formales o no formales. Concluye por hoy nuestro glosario de términos ambientales. Seguimos en Mochila al Hombro. Mochila al Hombro ya está llegando al final de su recorrido por el Jardín Botánico de Pinar del Río. Por supuesto, Jesús nos acompaña en este cierre porque queremos saber, queremos que nos abunde Jesús, en torno a las inversiones que se están haciendo en el Jardín Botánico, en torno al posible crecimiento, al futuro de esta instalación. Bueno, realmente el Jardín Botánico de Pinar del Río hoy está abierto al público de forma escalonada, por visitas controladas, a la actividad de los niños, sindicatos que vienen, hospitales psiquiátricos, escuelas especiales, etcétera, etcétera. Y trabajamos con los niños, además de la escuela, la universidad que viene a las clases prácticas de diferentes asignaturas, etcétera. Pero todavía no tenemos una apertura al público que nos permita a nosotros ingresar por ese concepto, como lo hace cualquier jardín botánico del mundo y de Cuba. Por tanto, nosotros hay cosas que hemos estado hablando ya desde hace 2 o 3 años de la mejoramiento de la infraestructura del jardín botánico. Es decir, habíamos visto al inicio que el doctor Urquiola había pensado en el patrimonio vegetal. Y bueno, ya lo tenemos. Entonces hay que ir creando las condiciones de que las personas visiten nuestro jardín botánico. Entonces para esto hay algunas cosas que hemos estado viendo desde el gobierno desde hace ya 2 o 3 años, que incluye por supuesto el tema de la terminación del vial de acceso. Ese es uno de los temas principales, el vial de acceso. Ya está coordinado con la Dirección de Transporte en la provincia para que en el momento que exista el vial con sus condiciones pueda ser visitado el jardín botánico, porque transporte ubicaría, previa conciliación con nosotros, los principales horarios, los días fundamentales, etcétera, o lugar de salida, lugar de terminación. Entonces, pero ya eso está. Pero lo principal es el tema del acceso al jardín botánico por el vial. Ya dentro del jardín botánico hay que crear alguna infraestructura mínima que la tenemos en proyectos, pero que todavía queda por hacer. Primero decidimos con un fondo, el Fondo Nacional de Medio Ambiente, terminar un local provisional que es para el herbario y el trabajo de los investigadores, que nos permita a nosotros acomodar el herbario nuestro y tenerlo en un lugar con más confort. Mejores condiciones también. Por supuesto, que hace mucha falta por el valor patrimonial que tiene. Es de los más importantes del mundo. Así mismo, y indexado en importantes bases de datos. Por tanto, es importante el herbario. No obstante, las ideas conceptuales del jardín tienen concebidas diferentes zonas
de trabajo. Una residencia científica, un centro científico, un centro visitante, ranchones, lugares de acceso, lugares de venta de plantas, etc. Hoy nosotros nos hace falta para la apertura al público, cuando estamos terminando los baños, el punto de acceso que hace falta terminado, tenemos el proyecto, y el ranchón. Con eso nosotros podemos iniciar un proceso de recibimiento del público aquí. Hemos hecho algunos intentos con los programas de verano, etcétera, pero nos quedan, la infraestructura nos hace falta para iniciar. Yo creo que estamos en condiciones de eso, nos hace falta, sobre todo el proceso inversionista aquí, que se sistematice y se fortalezca para iniciar un proceso más conclusivo de lo que aspira un jardín botánico en este país. Desde otro sitio de la geografía pinareña estaremos el próximo domingo. Usted no se aparte del dial, siga conectado con el equipo realizador de Mochila al Hombro, integrado por Ángel Felipe Machín Bento, Osbel Benítez Polo, hoy con la asistencia de Madeline Rivera Romero, todos bajo la dirección de Pedro Alfredo Castillo González. Hasta un próximo encuentro. Hasta la próxima vez.